aceptaron mi sugerencia de hacerse un café frappé? Ojalá lo estén disfrutando. Si no, díganme cómo se lo prepararon o la forma en que nos lo recomiendan a nosotros. Recuerden que nos pueden escribir en nuestras redes sociales en Facebook, donde nos encuentran como Fondo Radio, o directamente a mí como Larisa García Bojorques o a Marcelo Velázquez Oficial. Recuerden que estamos trabajando en un sistema más directo de comunicación que pronto les daremos a conocer. También les recuerdo que están escuchando Entre Historia y Canciones por Fondo Radio, estación online que sintonizan por fondoradio.epici.com. Dicho esto, regreso los micrófonos a Marcelo y a su mesa de invitados. Antes de comenzar, presento de nueva cuenta a dos personas muy especiales, ya que nos regalan desinteresadamente su tiempo donde esta serie, y son... Verónica Hernández y Carlos Velázquez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muy contenta de estar de nuevo aquí con ustedes. Muy bien y esperando que se viene en la historia del café. ¿Cómo les ha ido desde la última semana que nos escuchamos? Sin duda han pasado muchas cosas interesantes y que creo que van a ser parte de la historia del futuro. A veces no lo pensamos y no lo visualizamos así, pero ese tiempo de estar en casa, tratando de salir y convivir lo menos posible, va a ser parte de la historia del futuro. No sé si lo habían pensado. Hoy nosotros estamos viendo la historia del café, pero sin duda en algún otro momento creo que alguien va a hacer un programa hablando del tiempo de cuarentena. Pues he estado pensando en de qué se podría tratar o en qué continuaría la historia. Bueno, pues la semana pasada ya vieron en lo que nos quedamos, se los comentamos en la bienvenida y vamos a continuar con la historia del café en que estamos. Ya llegó a Constantinopla en 1475, que ya no se llama Constantinopla sino Estambul. Y no es nada más el hecho de que llegara y que se empezara a popularizar, porque a partir de que llegó a Estambul empezó a conocerse lo que nosotros conocemos como el café turco. Antes de eso, los sufis habíamos dicho que tenían su manera de preparar el café, que más o menos ellos nos dan una idea de lo que significa el tostado, el molido y toda la preparación, pero cuando llega a Estambul ya llega con una historia completamente, y la manera como lo empiezan a preparar ahí es el que conocemos como café turco, que ya les comentamos la vez pasada. Pero sucede que el café, con todo esto que habíamos platicado de que empieza a llegar, se empiezan a abrir cafeterías, se empieza a juntar gente alrededor en un lugar que ya no tiene que ver ni con la iglesia ni con la casa, sino un lugar donde se pueden expresar ideas, empiezan a nacer algo que podríamos decir que entre los árabes se llamaría como liberalismo. ¿Por qué? Porque estas cafeterías, las cafeterías en Estambul no eran unas cafeterías como tan populares como lo que se podría entender ahora. Empezaron a abrirse porque fue de arriba hacia abajo. Llegó primero a las altas esferas. ¿Se acuerdan que les platiqué del sultán del califa que puso en la corte al preparador del café? De ahí pasó. Las personas que conocían al califa empezaron a conocer la bebida, la empezaron a buscar, empezaron ellos a preparar las bebidas en sus casas, porque pues tenían el poder económico como para comprar las cosas que necesitaban para poderse preparar. Y platicamos que las esposas habían aprendido a preparar el café y que a ellas no les gustaba, y de ahí aparecieron las famosas delicias turcas que se hicieron para acompañar el café, para que el café no fuera tan amargo al sabor de ellas. Pero de ahí pasa a lo que vendrían a ser como las clases medias, la clase como de los comerciantes, de la gente de negocios que había en ese lugar, y se empiezan a abrir cafeterías para ese tipo de personas. No eran cafeterías como nivel popular todavía. Estamos hablando de Estambul. Ya en la Meca ya había en diferentes partes, pero en Estambul en lo particular empieza en ese nivel y va bajando de nivel hasta llegar al nivel popular. Se van abriendo diferentes, hablamos de todo lo que era. Pero para el 20 de junio de 1511, el emir Kahir Bey empezó a tener problemas con el consumo del café y las cafeterías. ¿Por qué? Porque en esas cafeterías
se empezaba a platicar acerca de lo bueno o lo malo de los gobernantes. Y eso directamente a él no le favoreció. Entonces empezó a tratar de hacer, y en esta fecha de 1511, el 20 de junio, emitió una orden donde se cerraban las cafeterías. Y se cerraron, o sea, estamos hablando de que en 1475 llegan a Estambul. 10 años después en Estambul ya había muchas cafeterías, muchas, no les sé decir exactamente cuántas, pero las ordena cerrar. Y eso ocasiona un movimiento de gente que empieza a ver como protestas alrededor del asunto de las cafeterías. Esto fue en la Meca. ¿Por qué? Empiezan a haber problemas con la crítica hacia la política, y el emir se va hacia los dirigentes del Islam. Y entonces empieza a tratar de hacer como un proselitismo acerca de que el café va en contra de los reglamentos del Corán. Porque el Corán habla muy claramente de que los hombres no pueden, o sea, los seres humanos, en este caso los hombres, acuérdense que las mujeres no pintan, no pueden, altera los sentidos, por eso no pueden tomar bebidas alcohólicas y por eso no son permitidas las drogas en el mundo árabe, porque alteran los sentidos y eso no les permite llegar a Dios, a la charla con Dios directamente como persona normal. Y entonces el café nunca se había analizado desde el punto de vista de si alteraba o no alteraba los sentidos. Pero en este caso el emir empezó a hacer proselitismo entre los dirigentes del Islam para hacer que lo prohibieran. Esto pasa mucho tiempo. Incluso hoy en día hay algunas religiones en las que no es bien visto que se tome café, ¿verdad? Sí, los mormones creo que no lo permiten. Además, el café ha tenido, pero eso no tiene que ver tanto con esto del Islam. Eso tiene que ver con otras cosas que luego sucederán en Europa, pero ahorita nosotros todavía estamos en el mundo árabe. Entonces empieza a tratar de hacer proselitismo tanto entre los laicos como entre los musulmanes, al grado tal de que en 1532, en 20 años después, o sea, todo esto viene pasando, las cierran, las abren, las prohíben, luego se vuelven a abrir y cosas así, pero en 1593 en el Cairo, el califa ordena, ahí sí, lanza una campaña publicitaria a nivel de la época, de estar diciendo de todas las propiedades malas que tiene el café, y cierran, y ahí sí, por orden del califa del Cairo, en el califato del Cairo, se ordenan cerrar todas las cafeterías, y esto resuena en la Meca, que agarran esa parte y las vuelven a prohibir. Pero ya para 1532, el volumen económico que representaba el café para la economía del Imperio Otomano era altísimo. Altísimo, entonces no había manera de prohibirlo, porque la afectación iba directamente, no nada más al chisme y al chismarrajo político o de religión, sino a la parte económica del imperio. Entonces, a ver, quiero preguntar algo. Por ejemplo, habíamos visto que la cafetería dio pie a una socialización, ¿no? A una convivencia social. En este punto de la historia, ¿ya había más puntos en el que la gente se podía encontrar de manera libre, o seguían siendo las cafeterías? ¿Y en qué afectaba al gobierno que las personas hablaran de ellos? Pues es que normalmente la gente no platicaba de esas cosas, nadie podía. Acuérdense que estamos en una época en las cuales los sultanes son como los reyes, están impuestos directamente por Dios, y todos, o sea, por algún dios o por algún legendario, entonces todos tienen su origen en los dioses, son hijos parientes de alguien muy famoso que llega, entonces todos son como designados por divinidad. Entonces son intocables. Nadie puede alegar que un rey es un mal rey o que un califa es un mal califa, porque ¿quién eres tú para decirlo? Tú perteneces al califa. Tú no eres una persona libre, perteneces al califa. Esa es la diferencia entre antes y ahora. Nosotros somos individuos libres, que nacemos libres, iguales ante la ley y demás. En aquel entonces tú eras parte, o sea, tú le pertenecías a la dirigencia de los reinos.
O sea, tú le pertenecías a los califas. El califa decidía sobre tu vida y sobre tu muerte. Y podía ser que a lo mejor el hecho, o sea, una persona podía tener su opinión del tipo de gobierno, pero No había donde se hiciera eco. pero es muy diferente a que cada quien en su casa tenga su opinión, a que se junten varias personas y también junten sus opiniones, y entonces eso podría derivar en un levantamiento, por Al ejemplo. momento en que tú puedes decir una opinión y no pasa nada, el otro puede decir su opinión y debe de no pasar nada. Es el principio de la libertad de expresión. Todos podemos expresar nuestras ideas libremente, podemos unirnos en grupos libremente. O sea, en estos lugares no te puedes hacer esclavo, así, porque no está permitido. No puedes tener grupos. Podías tener, el rey tenía que dar el permiso para los gremios, entonces había gremios de cafeteros. Entonces los cafeteros se juntaban en un grupo, pero el rey, el califa, daba la ordenanza de cómo se reunían. Pero tú así espontáneamente no podías reunirte en un grupo ni nada por el estilo. ¿Ni siquiera en tu casa? Pues en tu casa sí, pero no podías hacer un grupo en tu casa de gente que viniera de fuera. Por eso, o sea, tú no podrías invitar a unos amigos y hacer una reunión entre tus amigos en tu casa. Sí puedes hacer una fiesta, pero no tienes la libertad de dar tus ideas ante la sociedad. O sea, tú no puedes llegar a hacer un grupo y decir no estamos de acuerdo con el gobierno, o no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, o estamos pagando impuestos y no están arreglando la ciudad. Eso no lo puedes decir. Y no lo podías decir por ti, o sea, porque tú decías no lo digo, o porque te oían o... En este tiempo, es que el asunto es que aquí están haciendo todo eso. O sea, en este tiempo no había un lugar, no hacía eco. Tú podías pensar que el califa no te gustaba lo que estaba haciendo, pero como nada más tú lo pensabas y no había un lugar que hiciera eco y que hiciera tu voz más grande, porque no había más gente como tú que pensara igual, que en grupo dijeran las cosas, no existía el concepto. Aquí empezó y a los gobernantes les empezó a dar miedo. ¿Cómo que nos están criticando? O cómo que pueden encontrar gente afín a lo que... Y, o sea, esa gente que es afín entre ellos pueden estar en contra de nosotros. Me da la impresión que esa vivencia de pronto de... Si eran los únicos lugares en donde la gente tenía para salir, es como de pronto este tiempo en el que nos piden quédate en tu casa, que estamos llenos de actividades. A lo mejor nosotros no entendemos el concepto de no tener un lugar donde socializar, pero podíamos darnos una idea ahora que nos han pedido quédate en tu casa, y entonces todas aquellas actividades que nosotros normalmente hacíamos no las tenemos. Pero ni siquiera se piensa que existen. O sea, ahorita tú puedes decir, ahorita yo no estoy haciendo esto. Ellos ni siquiera sabían que lo podían hacer. La cafetería abre esa posibilidad. Da la posibilidad de agruparse y de comentar ideas. Pero vamos a dejar esto aquí y ahorita regresamos. La tradición popular india dice que en una peregrinación a la Meca en el siglo XVI, Baba Budan, un venerado santo sufi del estado de Karnataka, descubrió por sí mismo las maravillas del café. En su afán de cultivar café él mismo en casa, sacó de contrabando 7 granos de café del puerto yemení de Mocha que estaba oculto en su barba. A su regreso a casa, plantó los frijoles en las laderas de las colinas Chandragiri, en el distrito Chikamagaluru, estado de Mysore, actual Karnataka. Más tarde, esta cordillera recibió su nombre de Baba Budan Hills, Baba Budangiri, donde se puede visitar su tumba haciendo un corto viaje desde Chikmagalur. Baba Budan vivía en Chimalgakur, actual Karnataka, en el sudoeste de la India, y durante su tiempo viviendo ahí, Chimagur fue atormentado por una serie de ataques severos de una tribu local. Después de cada incursión dejaron un rastro de muerte y destrucción, por lo que Baba Budan se vio obligado a mudarse. Él y sus seguidores se mudaron a las cuevas de Chandragiri, pero fue en vano. Sin opciones, Baba Budan decidió ir en la peregrinación a la Meca. Mientras sus seguidores esperaban que regresara a las cuevas donde los dejó, Baba Budan llegó a la Meca.
Pasó poco tiempo ahí y en su viaje de regreso a casa se detuvo en el puerto de Al-Moka para recuperar la energía que necesitaba para el largo viaje por delante. Y qué mejor manera de hacerlo que disfrutar de una deliciosa taza de café. Eso sí, el café ya había pasado por un tumultuoso viaje para terminar en esta región del mundo, y cuando llegó ahí estaba muy regulado. El café estaba controlado por las ciudades y las personas en la península arábiga, y la bebida se elaboraba principalmente para mantener despiertas las oraciones fatigadas. A veces se ofrecía café a los peregrinos y viajeros como Baba Budán, pero estaba estrictamente prohibido difundir y compartir granos de café. Para hacer cumplir esto, los frijoles fueron hervidos y tostados antes que cualquier extranjero pudiera ponerle las manos encima. Nadie sabe exactamente cómo, pero Baba Budán por sí solo logró romper este monopolio del café. Se las arregló para pasar de contrabando varios granos de café verde a su casa en las laderas de las colinas de Chandragiri. Algunos registros dicen que los escondió en su sombrero, algunos dicen que los envolvió en sus prendas, otras fuentes afirman que los escondió en su barba, el inconformista original del café. Nadie sabe exactamente cómo logró llevar los primeros granos de café a la India. No perdió el tiempo e inmediatamente plantó los frijoles cerca de la cueva donde él y sus seguidores se habían asentado. Se prepararon deliciosas cervezas a partir de los frijoles para los lugareños. Incluso hasta el día de hoy se cultiva café en estas colinas, ahora conocidas como Baba Budangiri. Lo que es tan encantador de esta historia es la autenticidad. Un hombre soltero, sin saberlo, logró romper un intenso monopolio de café, simplemente para compartir lo que encontró con su gente local. Y realmente se mantuvo local durante otros 200 años hasta que el cultivo comercial de café en la India despegó. Fueron los británicos quienes establecieron las plantaciones de café arábica en las montañas del sur de la India, pero fue Baba Budán quien plantó en este lugar el primer grano. Si eres un amante del café, puedes caminar a Baba Budangiri para rendir homenaje al propio santo, ya que aquí es donde está enterrado. Es un gusto presentarles en esta pausa una pieza de un cantautor cubano de nacimiento y canadiense por adopción. Adonis Puentes nos deleita con esta pieza, Sabor a Café, completamente en un estilo afro-antillano con influencia de jazz afrocubano. Pero dejémonos inundar por esta explosión musical que son estos ritmos como el son cubano, que por más que nos resistamos nos invitan a mover el cuerpo con la cadencia de los habitantes de las islas que llevan en la sangre por herencia. Escuchemos entonces Sabor a Café. Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos!